Jim Walker tenía 72 años, un pescador curtido cuya vida había sido moldeada por los ritmos de la marea y la soledad del mar abierto durante 48 años. Había vivido solo en una modesta cabaña en las costas rocosas de Crescent Bay, una tranquila ensenada en gran parte olvidada por el mundo más allá de su puerto natural. Su rutina rara vez variaba. Cada mañana antes del amanecer empujaba su pequeño bote de madera hacia las aguas grises, echaba sus redes y regresaba con lo que el mar ofrecía. Algunos días traían abundancia, otros mero sustento. Jim aceptaba a ambos con la misma silenciosa gratitud. La noche que lo cambió todo llegó sin previo aviso. Una tormenta de finales de otoño había azotado la bahía con una ferocidad inusual, agitando las aguas normalmente plácidas en un frenesí de crestas blancas y oleajes. La mayoría de los pescadores habían sacado sus botes a tierra días antes, prestando atención a las advertencias del meteorólogo, pero Jim se había aventurado a salir esa mañana durante un breve respiro, seguro de que podría regresar antes de que llegara el segundo frente. Había calculado mal. A media tarde, el horizonte se había oscurecido a un siniestro gris pizarra. El viento cambió abruptamente y Jim se encontró luchando contra las olas que amenazaban con volcar su pequeña embarcación. Acababa de virar hacia la orilla cuando vio algo imposible, una forma humana agitándose en el agua agitada a casi media milla de la tierra. Sin dudarlo, Jim se dirigió hacia la figura que luchaba. La lógica argumentó en contra de tal decisión. Era un anciano en un bote pequeño durante una tormenta creciente, poniéndose en riesgo por lo que podría ser un trozo de escombro mal identificado en la luz que se desvanecía. Pero Jim nunca había sido de los que calculaban las probabilidades cuando las vidas pendían de un hilo mientras maniobraba para acercarse. La figura desapareció bajo la superficie, el corazón de Jim se hundió, luego, 20 yardas más adelante, la persona resurgió débilmente luchando contra la corriente. Jim posicionó su bote para bloquear lo peor de las olas, lanzando su único salvavidas hacia el hombre que se ahogaba. El extraño logró agarrarlo, pero le faltó fuerza para impulsarse hacia el bote. Jim aseguró su embarcación lo mejor que pudo y luego hizo lo que pocos hombres de su edad se atreverían. Se sumergió en el agua helada. El impacto del frío casi lo paralizó, luchando contra el instinto de su cuerpo de agarrotarse. Jim nadó hacia el hombre que luchaba, enganchó un brazo alrededor de su pecho y comenzó el agotador proceso de regresar al bote. Cada yarda se sentía como una milla, cada ola una montaña que superar por algún milagro de voluntad y fuerza de voluntad. Jim logró subir primero al extraño y luego a sí mismo de regreso al barco que se balanceaba solo entonces. Jadeando en busca de aire en medio del rocío y el viento, tuvo su primera mirada clara al hombre que había rescatado. Era de mediana edad, tal vez de 50 años, con la complexión muscular delgada de alguien acostumbrado a las exigencias físicas. A través de los restos rotos de una camisa oscura Jim vislumbró un tatuaje militar descolorido, una insignia que reconoció vagamente de su propio breve servicio décadas antes. El hombre temblaba violentamente, su piel de un alarmante tono azul grisáceo. Que tan lejos desembarcar al extraño. Logró entre dientes castañetear. 20 minutos en este clima, Jim respondió, ya envolviendo al hombre en la única manta que tenía a bordo. Agarró al extraño, asintió una vez antes de perder el conocimiento, su cabeza colgando contra el costado del bote. Jim revisó su pulso encontrándolo rápido pero presente, luego volvió toda su atención a la navegación. Las luces de la costa de su cabina eran apenas visibles a través de la lluvia torrencial como estrellas distantes que ofrecían una tenue esperanza mientras la oscuridad caía por completo. Jim guió su bote a través de las traicioneras aguas solo. Por instinto y memoria, una mano en el timón, la otra de vez en cuando, comprobando que su pasajero aún respiraba. No pronunció oraciones en voz alta, pero cada respiración era una invocación. Lleguemos a la orilla, dejemos que este hombre viva, dejemos que mi fuerza aguante. Cuando el casco finalmente raspó contra la playa rocosa debajo de su cabina, Jim susurró, solo aquí estás a salvo ahora. Aunque no estaba seguro, el extraño podía escucharlo. Si crees que una buena persona merece ser recordada, por favor, quédate con nosotros. El extraño permaneció inconsciente mientras Jim luchaba por arrastrarlo desde el bote de la playa hasta la cabina. La lluvia azotó contra ellos y 2 veces el viejo pescador resbaló en las rocas mojadas. Sus rodillas protestaban con cada impacto, pero la terquedad había sido durante mucho tiempo el rasgo definitorio de Jim.
y una disposición a soportar la incomodidad sin quejarse dentro de la cabaña de una habitación. Jim le quitó la ropa empapada al hombre, notando más tatuajes y cicatrices más reveladoras que hablaban de violencia profesional, no de heridas aleatorias de la vida civil, sino de heridas deliberadas de combate. Vistió a la figura inconsciente con su propia ropa de repuesto, encendió el fuego de la estufa de leña y acomodó a su inesperado invitado en el estrecho catre que sirvió de cama a Jim durante toda la noche. Jim se sentó vigilante en su silla de madera, comprobando ocasionalmente el pulso y la respiración del hombre. La tormenta rugía afuera, haciendo vibrar las viejas ventanas de la cabaña y enviando corrientes de aire ocasionales que hacían bailar la luz de la linterna en el rostro del extraño en esos momentos parpadeantes. Jim pudo ver signos de estrés prolongado, líneas prematuras alrededor de los ojos, un surco permanente entre las cejas. Poco antes del amanecer, los ojos del hombre se abrieron de golpe con una alerta inquietante, sin un despertar gradual, sin confusión, solo conciencia completa inmediata. Su mirada recorrió la cabaña en una evaluación practicada antes de fijarse en Jim. ¿Dónde estoy? La voz era firme, controlaba mi lugar. Crescent Bay te encontró en el agua ayer por la tarde el hombre. Procesó esto con un ligero asentimiento gracias, intentó sentarse, hizo una mueca pero lo logró en el segundo intento. ¿Qué tan lejos está el pueblo más cercano? 12 millas al norte de Port Said. No hay mucho allí excepto una tienda de comestibles, oficina de correos y demasiados turistas en verano. El extraño asintió de nuevo, sus ojos continuaban examinando el escaso interior de la cabaña. Necesito permanecer fuera de la vista solo por unos días. Jim consideró esto y luego se encogió de hombros. Es asunto tuyo, no recibo muchas visitas. Cuando le preguntan su nombre el hombre dudó antes respondiendo Thomas, solo Thomas por ahora. En los siguientes días Jim notó cosas que la mayoría pasaría por alto. Thomas se movió con la precisión controlada de alguien entrenado para estar consciente de su entorno, nunca parado frente a las ventanas, siempre posicionándose con líneas de visión claras hacia la puerta. Sus reflejos eran anormalmente rápidos. Cuando Jim dejó caer accidentalmente una sartén, Thomas había pasado de estar sentado a una postura defensiva antes de que el ruido se calmara. Lo más revelador fue el papel que Jim encontró mientras lavaba los restos andrajosos de la ropa de Thomas, una nota empapada con escritura mayormente legible excepto por dos frases claras: USS Springfield y Operación Crimson Reef. Jim reconoció la primera como una clase de submarino nuclear, la segunda no significaba nada para él. Silenciosamente volvió a colocar el papel en el bolsillo donde lo había encontrado sin decir nada. En la tercera mañana, cuando Jim regresó de revisar sus redes, encontró a Thomas parado en el borde de la propiedad mirando la bahía con una intensidad que sugería que estaba viendo algo más allá del horizonte visible. Ahora me estarán buscando, dijo Thomas sin darse la vuelta. ¿Quién? Gente que piensa que traicioné algo importante. Finalmente se enfrentó a Jim. No lo hice, lo protegí, pero esa distinción puede que no les importe. Más tarde ese día aparecieron los primeros desconocidos, 3 hombres vestidos de civil conduciendo una camioneta negra sin distintivos. Se acercaron a Jim mientras remendaba redes afuera de su cabaña mostrando identificación, afirmando que eran del Departamento de Defensa. Estamos buscando a un hombre que cruzó ilegalmente a aguas estadounidenses, dijo el líder, su tono conversacional pero sus ojos agudos. Posiblemente herido, posiblemente peligroso. Las manos de Jim nunca pararon su trabajo metódico con las redes. No han visto a nadie. La tormenta mantuvo a la mayoría de la gente alejada estos últimos días. El hombre estudió el rostro de Jim buscando señales de engaño. Mente, si miramos alrededor de su propiedad, procedimiento estándar, es un país libre, respondió Jim sabiendo muy bien que buscarían independientemente de su respuesta. Peinaron la pequeña cabaña, la costa, incluso el bote de Jim. No encontraron nada. Mientras se preparaban para irse, el líder le entregó a Jim una tarjeta con solo un número de teléfono impreso. Si ve algo inusual, llame inmediatamente, es un asunto de seguridad nacional. Esa noche, cuando el crepúsculo se posó sobre la bahía, Thomas emergió de donde sea que se haya escondido durante la búsqueda. Aceptó la taza de café que Jim le ofreció y luego preguntó: ¿por qué no les dijiste que estaba aquí? Jim consideró esta pregunta seriamente. El hombre casi muere en una tormenta. Lo primero que pide son algunos días para esconderse. Significa que o está huyendo de algo malo que hizo o de algo malo que otra persona está haciendo. No me pareces del primer tipo, no puedes saber eso. He estado leyendo a la gente por más tiempo del que has estado vivo. Normalmente tengo razón. Se sentaron
En un silencio agradable hasta que la oscuridad descendió por completo, finalmente Thomas habló de nuevo, su voz más tranquila que antes. Si algo pasa después de que me haya ido, recuerda esto: yo vive por ti, eso importa. Por la mañana Thomas había desaparecido. La única evidencia de su presencia era un pequeño objeto dejado sobre la mesa, una moneda de desafío grabada con una insignia de submarino y el lema servicio silencioso. Jim se la guardó en el bolsillo sin hacer comentarios. 3 días después, 2 policías locales llegaron con una citación formal. Habían circulado informes de que Jim había albergado a una persona de interés relacionada con un incidente militar clasificado. La estación de noticias local emitió un breve segmento: pescador anciano interrogado sobre posible desertor. La comunidad reaccionó con el predecible miedo a los desconocidos vecinos que habían comprado la pesca de Jim durante décadas. De repente encontró razones para comprar en otro lugar. Alguien volcó sus cajas de pescado seleccionado en el pequeño mercado de fin de semana. Los susurros lo siguieron cuando se aventuró a la ciudad por provisiones. A pesar de todo, Jim mantuvo su silencio sin confirmar ni negar los rumores, simplemente continuó su rutina: el bote, las redes, las comidas solitarias. Pero ahora llevaba la moneda de Thomas en su bolsillo. Ocasionalmente pasaba el pulgar sobre su superficie grabada cuando la duda amenazaba con abrumarlo. ¿Alguna vez has visto a gente buena interrogada solo porque se atrevieron a actuar? Tipo, no está bien. Si crees que no lo hace, merecen tal trato. 2 semanas después de la desaparición de Thomas, Jim se despertó con el sonido de vehículos acercándose, inusual para su ubicación aislada, especialmente antes del amanecer. Mirando por su ventana, vio 3 Humvees militares deteniéndose afuera de su cabina. Hombres con uniformes navales emergieron con modales controlados pero urgentes. Un golpe seco hizo vibrar su puerta. Cuando Jim la abrió, se encontró frente a un joven oficial que se presentó como el teniente comandante Reynolds. Señor Walker, se solicita su presencia para un asunto de importancia nacional. Por favor, venga con nosotros. Jim consideró negarse, pero reconoció la inutilidad. Déjame buscar mi abrigo. Condujeron durante casi 1 hora y finalmente llegaron a una instalación naval que Jim no sabía que existía. Un complejo anodino disfrazado de un centro de investigación privado escondido entre las colinas costeras a 20 millas al sur. Las puertas se abrieron automáticamente para su convoy. Guardias armados verificaron la identificación con severa eficiencia. Nadie explicó nada durante el viaje ni al llegar. Jim fue escoltado a través de una serie de controles de seguridad, cada uno más estricto que el anterior: dispositivos de escaneo, verificación de retina para los oficiales que lo acompañaban, puertas reforzadas con cerraduras electrónicas, todo el aparato de secreto serio. Finalmente, llevaron a Jim a una sala de conferencias profunda. Dentro de la instalación las paredes estaban vacías a excepción de la bandera estadounidense y la insignia naval. El único mobiliario era una mesa larga rodeada de sillas con una sola carpeta de archivos colocada en un extremo. Espere aquí, instruyó el teniente comandante antes de dejar a Jim solo. Los minutos se extendieron en media hora. Jim permaneció de pie. Su instinto de pescador le decía que algo trascendental se acercaba, como la quietud antes de un cambio climático significativo. Cuando finalmente la puerta abrió de nuevo, un hombre de unos 60 años entró vistiendo el uniforme formal de un oficial naval de alto rango. Su cabello plateado estaba impecablemente arreglado, su postura militar perfecta a pesar de su edad. 4 estrellas plateadas adornaban sus hombreras, la insignia de un almirante. Señor Walker, dijo, extendiendo su mano, soy el almirante Howard Carson, director de inteligencia naval. Gracias por venir. Jim estrechó la mano ofrecida notando el agarre firme y la mirada directa. No parecía que tuviera mucha opción. El almirante sonrió levemente. No. Supongo que no. Por favor, siéntese. Una vez que estuvieron sentados, el almirante Carson abrió la carpeta de archivos, revelando fotografías, documentos técnicos y lo que parecían ser datos médicos. Señor Walker, ¿sabe a quién rescató de Crescent Bay hace 2 semanas? Se hacía llamar Thomas. No ofreció más. El almirante asintió y luego giró una de las fotografías hacia Jim. Mostraba una versión más joven de Thomas en uniforme naval completo, su postura formal, su expresión seria. Este es el contraalmirante Thomas Drake, oficial al mando del USS Springfield. Uno de nuestros submarinos nucleares más avanzados fue reportado como desaparecido hace 5 años durante una operación clasificada, presumiblemente muerto después de una extensa. La búsqueda no logró
localizarlo ni a ningún superviviente. Jim se quedó mirando la fotografía que conectaba al hombre curtido que había rescatado con su figura militar formal. Sobrevivió, sí, y lo salvaste. El almirante Carson se inclinó hacia adelante. ¿Qué te dijo sobre dónde había estado o cómo terminó en tus aguas? Nada. Jim respondió con sinceridad. Dijo que necesitaba permanecer oculto durante unos días. Eso es todo. La atmósfera en la habitación cambió sutilmente cuando varios oficiales navales entraron en silencio y se posicionaron alrededor del perímetro. Jim reconoció su colocación deliberada como una medida de seguridad, aunque no estaba claro si era para su protección o la de ellos. El almirante Carson continuó. Su voz ahora tenía el peso de una declaración formal. James Walker, lo que estoy a punto de compartir está clasificado al más alto nivel. Se le incluye en esta sesión informativa solo porque el almirante Drake lo solicitó específicamente. La sala quedó en completo silencio. Incluso los ruidos ambientales del edificio parecieron desvanecerse. Hace 5 años, el US Springfield estaba involucrado en una operación de vigilancia que monitoreaba transferencias de armas no autorizadas en aguas internacionales. El submarino detectó firmas acústicas inusuales que no coincidían con los perfiles de buques conocidos mientras investigaban. Fueron atacados con armamento avanzado que no debería haber existido. Fuera de la investigación teórica, Jim escuchó sin interrupciones, entendiendo que solo le decían lo que se consideraba necesario. El Springfield fue severamente dañado. El almirante Drake ordenó a la mayoría de la tripulación que siguiera los protocolos de evacuación mientras él y una tripulación mínima intentaban salvar el barco. Los registros oficiales muestran que el submarino se perdió con toda la tripulación a bordo. Pero eso no fue lo que sucedió, Jim declaró en lugar de preguntar. Número a través de medidas extraordinarias, Drake logró para preservar los sistemas centrales del submarino y evadir la detección enemiga. Sin embargo, al hacerlo, tuvo que mantener silencio electrónico y operar sin emerger, convirtiéndose esencialmente en un barco fantasma durante casi 5 años. La mente de Jim luchó por comprender las implicaciones. 5 años bajo el agua, eso es imposible, casi imposible, corrigió el almirante. Hicieron contactos encubiertos periódicos con buques navales, especialmente equipados para suministros críticos, pero sí, el almirante Drake y 11 miembros de la tripulación sobrevivieron en lo que equivalía a un escenario de funcionamiento silencioso perpetuo, reuniendo inteligencia todo el tiempo. ¿Por qué no volver a casa? La expresión del almirante Carson se tensó porque descubrieron evidencia de colaboración entre las fuerzas hostiles e individuos dentro de nuestro propio sistema de defensa. No podían arriesgarse a emerger hasta que pudieran asegurar que la información llegara a canales confiables. La gravedad de esta revelación flotaba en el aire entre ellos hace 3 semanas. El equipo de Drake finalmente hizo contacto a través de medios seguros. Se planeó una operación de recuperación, pero algo salió mal. El submarino fue detectado y atacado de nuevo. Drake fue separado durante la extracción. Jim asintió lentamente. Las piezas cayeron en su lugar y nadó hasta donde lo encontré. Parece. Así que lo que es notable es que reconoció dónde estaba, específicamente quien vivía en esa pequeña cabaña en Crescent Bay. Ante la mirada confundida de Jim, el almirante deslizó otro documento sobre la mesa. Era un registro de servicio mucho más antiguo. El breve servicio naval de Jim durante la era de Vietnam. Usted sirvió a bordo del USS Constellation en 1968 como un joven alférez. El padre de Thomas Drake también estuvo destinado allí. Según Drake, su padre hablaba a menudo de un marinero llamado Walker que salvó a 3 hombres durante un incendio en la sala de máquinas sufriendo quemaduras graves. Drake reconoció su nombre cuando se presentó. La mano de Jim se movió inconscientemente a su hombro donde las cicatrices de ese incendio de hace mucho tiempo permanecían debajo de su ropa. El almirante Drake nos dejó instrucciones específicas. Carson continuó. Sus palabras exactas fueron: si no regreso, ayuden a Jim Walker. Es el tipo de estadounidense que necesitamos más de lo que sabemos. De dentro de la carpeta, el almirante sacó una pequeña caja. Al abrirla, reveló una medalla.
la Medalla de la Armada y el Cuerpo de Marines. Una de las más altas condecoraciones no combatientes por heroísmo. Esto ya se debía haber hecho hace tiempo. Señor Walker, sus acciones en 1968 nunca fueron reconocidas adecuadamente debido a la naturaleza clasificada de la misión. El almirante Drake insistió en este descuido. Se corregiría, pero el metal fue solo el comienzo. Lo que siguió fue extraordinario. Un puesto honorario en el Centro de Entrenamiento de Supervivencia Naval, donde toda la experiencia marinera de Jim ayudaría a entrenar a la próxima generación de personal naval en técnicas de supervivencia marítima. Una autorización formal de cualquier sospecha de albergar a un desertor. Un reconocimiento público de su servicio a la nación, tanto pasado como presente, por parte de los equipos de noticias de la noche que se habían reunido en el puerto. Las plataformas de redes sociales estaban llenas de la historia de los múltiples actos de heroísmo del anciano pescador separados por 50 años. Los vecinos que habían rechazado a Jim días antes ahora se acercaban con disculpas avergonzadas y manos extendidas. Lo más significativo para Jim, sin embargo, fue el pequeño grupo de jóvenes marineros que hicieron el viaje a su cabaña de pie en posición de firmes con sus uniformes de gala, ofreciendo un saludo silencioso antes de partir sin decir una palabra. Tipo justicia si sientes que lo correcto finalmente fue reconocido la mañana después de la ceremonia naval. Jim regresó a su rutina como si nada hubiera cambiado. Se levantó antes del amanecer, preparó su equipo y empujó su bote hacia las suaves olas de un mar en calma. El metal que le habían dado permaneció en su caja, en su estante, reconocido pero no mostrado. Mientras la luz rosa comenzaba a extenderse por el horizonte oriental, Jim navegó hacia sus zonas de pesca habituales cerca de una formación de rocas parcialmente sumergidas que creaban un refugio natural para ciertas especies de peces. Acababa de comenzar a lanzar su primera red cuando sintió algo, no exactamente un sonido, sino una vibración transmitida a través del agua, hacia arriba a través del casco de su pequeño bote. La superficie de la bahía, lisa como un espejo en la luz temprana, comenzó a ondularse en patrones concéntricos desde un punto central a unos 50 metros de su posición. Las manos de Jim se detuvieron en sus redes. Mientras observaba cómo la perturbación crecía lentamente, majestuosamente, una enorme forma negra rompió la superficie, la torre de mando de un submarino nuclear emergiendo de las profundidades como una criatura marina mitológica. El agua caía en cascada desde sus elegantes lados mientras continuaba subiendo hasta que la cubierta delantera fue completamente visible. El USS Springfield no sonó ninguna alarma, no destellaron luces. La aparición del submarino se llevó a cabo en el mismo silencio disciplinado que definía su existencia operativa. En el puente, una figura solitaria en uniforme de gala estaba firme sin lugar a dudas. Thomas Drake, ahora restaurado a su rango y posición completos. Jim estaba de pie en su pequeño bote de pesca, de repente consciente del profundo contraste. Su desgastada embarcación junto a una de las máquinas más sofisticadas jamás creadas por manos humanas. Sin embargo, en ese momento existía una perfecta armonía entre ellos, dos expresiones diferentes de la relación de la humanidad con el mar. El almirante Drake levantó la mano en un saludo formal que Jim devolvió con la precisión que su breve servicio militar había arraigado décadas atrás. No se intercambiaron palabras, ninguna era necesaria. El gesto lo contenía todo: gratitud, respeto, reconocimiento de valores compartidos que trascendieron las vastas diferencias en sus vidas. Después de sostener el saludo por un momento medido, Drake se giró y desapareció en la torre de mando con la misma gracia deliberada con la que había aparecido. El submarino comenzó a bajar de nuevo a las profundidades, dejando solo ondas expansivas a Mark. Donde había estado Jim permaneció inmóvil hasta que el agua volvió a su quietud matutina. Luego, con manos que se habían fortalecido a través de una vida de trabajo honesto, reanudó el trabajo de echar sus redes esa tarde. Al regresar a su camarote después de un día productivo en el mar, Jim encontró algo nuevo junto a su puerta: una bandera estadounidense recién doblada en el tradicional estuche triangular que se presenta en los funerales militares, acompañada de una pequeña placa de bronce que decía simplemente James Walker, un hombre que no apartó la mirada en los días y semanas siguientes. Los visitantes curiosos ocasionalmente hacían el viaje a la remota cabaña de Jim con la esperanza de escuchar la historia del pescador de primera mano.
La mayoría se fue decepcionada cuando Jim se mostró reacio a hablar sobre su reciente reconocimiento o su heroísmo de hace mucho tiempo cuando un periodista persistente lo presionó sobre cómo se sentía con respecto al giro dramático que había tomado su vida. Jim simplemente sonrió. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos se profundizaron. No hice nada extraordinario, dijo. Su mirada se dirigió hacia la bahía donde había aparecido el submarino. Simplemente no me giré cuando alguien se estaba ahogando. Tal vez esa fue la lección más profunda en la historia de Jim Walker, que el heroísmo a menudo se disfraza de simple decencia, como la negativa silenciosa a ignorar el sufrimiento ajeno. Que a veces el acto más valiente no es una hazaña dramática de fuerza o osadía, sino simplemente mantenerse firme cuando otros se alejan. Algunas personas preservan en silencio el honor de los demás y luego desaparecen. ¿Alguna vez conocí a alguien así? Comparte un momento en el que viste a gente buena olvidada. Porque aquí las cosas correctas no se pasan por alto. Suscríbete a QH Incredible Stories, donde incluso las acciones correctas más pequeñas se cuentan para que el honor nunca se pierda. ¿Estás albergando a un desertor? La voz áspera atravesó la oscuridad mientras una luz cegadora brillaba directamente en la pequeña cabaña. El corazón de Jim latía con fuerza en su pecho. Su cuello estaba húmedo de sudor. No se esconde. Está esperando a que recuerdes a quien vale la pena recordar. En ese preciso momento, el mar se abrió. Un submarino negro emergió de debajo de las olas. Silencioso pero imponente en su presencia. Sufriendo que a veces el acto más valiente no es una hazaña dramática de fuerza o osadía, sino simplemente mantenerse firme cuando otros se alejan. Algunas personas preservan en silencio el honor de otros y luego desaparecen. ¿Alguna vez has conocido a alguien así? Comparte un momento en el que viste a gente buena olvidada porque aquí las cosas correctas no se pasarán por alto. Suscríbete a QH Incredible Stories, donde incluso las acciones correctas más pequeñas se cuentan para que el honor nunca se pierda. ¿Estás albergando a un desertor? La voz áspera cortó la oscuridad mientras una luz cegadora brillaba directamente en la pequeña cabaña. El corazón de Jim latía con fuerza en su pecho, su cuello empapado de sudor. No se esconde, está esperando a que recuerdes a quien vale la pena recordar. En ese preciso momento el mar se partió, un submarino negro emergió de debajo de las olas, silencioso pero imponente en su presencia, sufriendo que a veces el acto más valiente no es una hazaña dramática de fuerza o osadía, sino simplemente mantenerse firme cuando otros se alejan. Algunas personas preservan en silencio el honor de otros y luego desaparecen. ¿Alguna vez has conocido a alguien así? Comparte un momento en el que viste a gente buena olvidada porque aquí las cosas correctas no se pasarán por alto. Suscríbete a Susurros de Cuento, donde incluso las acciones correctas más pequeñas se cuentan para que el honor nunca se pierda. ¿Estás albergando a un desertor? La voz áspera cortó la oscuridad mientras una luz cegadora brillaba directamente en la pequeña cabaña. El corazón de Jim latía con fuerza en su pecho, su cuello empapado de sudor. No se esconde, está esperando a que recuerdes a quien vale la pena recordar. En ese preciso momento el mar se partió, un submarino negro emergió de debajo de las olas, silencioso pero imponente en su presencia.